personas que nos escuchan, Pilar, Sí. ¿qué recomendaciones así generales darías, ¿no?, con respecto a las cefaleas? Bueno, en principio, pues que todos podemos tener alguna cefalea esporádica y que, bueno, en principio pues no tiene por qué ser un motivo de consulta, pero sí es cierto que cuando se mantienen en el tiempo, aparecen en determinadas situaciones y no digamos nada, si son dolores de cabeza, pues que se acompañan de otros síntomas como los que hemos hablado, ¿no?, de pérdida de visión o de pérdida del habla, pues entonces es cuando hay que consultar principalmente al médico de cabecera, porque muchos de los dolores, con todas estas recomendaciones que estamos haciendo aquí, las puede hacer perfectamente un médico de cabecera. ¿Cuándo hay que derivar a otros especialistas? En este caso al neurólogo. Primero, cuando el dolor no cede con las medidas tomadas por el médico de cabecera, o cuando también pues se sospecha que pueda haber algo debajo, ¿no? Eso también. Y entonces en ese caso ya sí que se canaliza ya al neurólogo. Si alguien tiene un dolor de cabeza muy intenso, que aparece de manera súbita, ¿no?, que, bueno, capacita de alguna manera, y dura más allá de, no sé, 2, 3, 4, 5 minutos, ¿no?, es importante aconsejar que acuda al médico de urgencias para ver. Sí, sobre todo si es desencadenado por un esfuerzo. Porque, bueno, no hemos hablado porque no son tan frecuentes, pero hay un tipo de cefaleas post-esfuerzo, pues diferentes esfuerzos. Hay el esfuerzo del deporte, la cefalea postcoital, que, bueno, es, en cierto modo no es un esfuerzo importante, pero sí hay una serie de mecanismos vasodilatadores que también se pueden desencadenar. La cefalea por la tos también. ¿Y por qué es tan importante decir, de repente tengo un dolor muy intenso, vale, he hecho un esfuerzo, la persona puede ser consciente de que ha hecho ese esfuerzo, pero de repente ese dolor tan agudo, tan intenso, ¿por qué es tan importante decir, venga, voy en este momento ya a buscar ayuda o a urgencias para el médico? Pues porque al ser sobre todo un dolor de cabeza post-esfuerzo se puede relacionar pues con una hemorragia cerebral espontánea, que no es tan extraño, una rotura de un aneurisma que uno no sabe que tiene, una trombosis de los senos venosos del cerebro también, que puede ser. Entonces, más que nada, no ya solo por la intensidad del dolor, sino por descartar unas patologías que pueden llegar a ser muy graves, sí que es importante hacer una consulta, y vamos, incluso en urgencias, no ya solamente urgencias hospitalarias. En cualquier caso, en general, las cefaleas de esfuerzo o posesfuerzo no tienen una evolución maligna. No, en principio, si son simplemente posesfuerzo y no hay ninguna patología subyacente, se pueden tratar al igual que una cefalea tensional. También se puede puntualmente tomar un analgésico antes del esfuerzo, o si son también muy mantenidas, también un poco los tratamientos preventivos que hemos comentado, pues también se puede. Porque nos está dejando las cosas mucho más claras, bueno, con respecto a la cefalea, a la migraña, porque a veces esa información no la tenemos, ¿no? Sí. Importante remarcar que hay que descartar otras patologías, en el caso de que se repitan episodios muy intensos, con sintomatología en las migrañas presentes en las auras, pero que, bueno, que se puede hacer una prevención y un tratamiento en fase aguda que hay que buscarlo de manera inmediata. ¿Cuál es la respuesta en general, ¿no?, de las cefaleas ante el tratamiento médico, psicológico, multidisciplinar, ¿vale? En general es bueno, es bueno. Sí que es cierto que, como hemos hablado, muchos de estos trastornos tienden a prolongarse en el tiempo. Entonces, pues hay periodos en los que uno puede estar libre de dolor o casi libre de dolor, y otros periodos en los que puede estar muy afectado por el dolor. Pero bueno, en esos periodos pues se aplican incluso a veces el mismo tratamiento que ha funcionado en una primera vez, pues puede funcionar en una segunda. Y si no es así, pues buscamos otros. Pero vamos, en general, si bien, por ejemplo, es difícil, en muchos casos es complicado eliminar completamente las migrañas, pero sí al menos pues disminuir mucho el número de episodios y la intensidad. Entonces, que más o menos pues se puede hacer una vida más normal, ¿no? Entonces, ya digo, erradicarlas del todo a veces no es sencillo, pero puede ser. Otra pregunta. Tenemos acceso fácil a
fármacos, a veces nosotros mismos somos los que nos tratamos, pues yo tomo tal, tomo cual. ¿Qué efecto puede tener, ¿no?, el hecho de que de alguna manera nosotros mismos, ¿no?, nos automediquemos, ¿no?, para la progresión o para la cronificación de una cefalea, por ejemplo? Claro, pues qué bien que me hagas esta pregunta, porque es que hay otro tipo de dolor de cabeza que puede llegar a ser del 1 al 2%, que es la cefalea por abuso de analgésicos, precisamente. Sobre todo, las cefaleas por abuso de analgésicos se producen más que nada con opiáceos, o tramadol, con ergóticos. Los ergóticos son medicamentos que se utilizaban antes mucho para la migraña, y que eso sí que son vasoconstrictores muy potentes, pero que tienen mucho efecto de rebote. Y entonces a los neurólogos en general pues no nos gusta pautarlos. De hecho, hay algunos que han retirado incluso del mercado y tal. Al provocar efecto de rebote pues también provocan cierto abuso. Entonces es cierto lo que dices, ¿no?, que al tener acceso fácil a analgésicos, pues lógicamente pues si tienes un dolor y tienes que seguir rindiendo y tal, pues tiendes a tomar cada vez más. Entonces, por un lado, el organismo crea tolerancia, con lo cual necesitas cada vez más dosis para quitar el dolor. Y por otro lado, luego tiene también una serie de efectos a otros niveles. A nivel renal, por ejemplo, los antiinflamatorios de manera crónica pueden hacer una insuficiencia renal, problemas de gastritis, etc. Y encima no acabar quitando el dolor, que es precisamente lo que se buscaba, ¿no?, con eso. Entonces esa cefalea es importante. Sobre todo en esa cefalea, ahí sí que es importante también, yo creo, el tratamiento un poco psicológico, ¿no?, de mentalizar al paciente de que el hecho de tomar analgésicos le va a perpetuar el dolor de cabeza, ¿no? Y entonces quizá pues enseñarle alguna otra técnica para poder canalizar ese dolor de otra manera. De hecho, se hace en las cefaleas por abuso de analgésicos, se hace una pauta descendente de analgésicos. O sea, no se pueden quitar de golpe. Claro, es como el que deja... Bueno, el tabaco. Bueno, el tabaco dicen que es mejor dejarlo de golpe, pero entonces se tiene que hacer una pauta descendente para que también el organismo se acostumbre, ¿no? Y es una cefalea importante también. Pilar, ¿nos añadirías alguna cosa que consideres importante con respecto a las cefaleas, así en resumen, ¿no?, a modo de...? Bueno, yo creo que ya ha salido un poco a lo largo de toda esta conversación, ¿no? Simplemente pues que yo creo que le quitamos importancia a las cefaleas cuando, aparte de ser una afección, insistimos, no una enfermedad, sino una afección extraordinariamente frecuente, pues es la séptima causa de incapacidad. Entonces, quiero decir que yo creo que sí que le tenemos que dar más importancia y, hombre, intentar, en la medida de lo posible, pues recurrir a todos los especialistas que podamos estar implicados en ello, pues para minimizar un poco la trascendencia de estas migrañas, de estas cefaleas en general, y no tirar con ellas, ¿no? Yo creo que por lo menos intentar hacer todo lo que sea posible para quitarlas. Oye, pues te agradecemos muchísimo lo que nos has contado, nos aclaras muchas cosas con respecto a las cefaleas, ¿no? Y bueno, a lo mejor en un futuro, ¿no?, durante mucho tiempo, te invitamos de nuevo para que nos cuentes alguna cosa más, ¿no?